Estamos con Javier Barreda Jara. Él es especialista en gerencia de desarrollo social, consultor externo de la OIT para temas de empleo, docente universitario y ha sido miembro del Consejo Nacional de Senati por 2 periodos consecutivos, para hablar de temas de empleo y su impacto en la educación técnica. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. Carlos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Queríamos empezar un poco. Tú has sido además viceministro de Estado en temas de trabajo y promoción del empleo. ¿Cuántos jóvenes egresan, de los que egresan van a la educación técnica? ¿Cuántos van a las universidades? ¿Tienes esas estadísticas? Sí, a ver, más o menos cada año del sistema educativo peruano, público y privado, egresan 300.000 jóvenes, ¿no? De ellos, un 49%, casi 50%, no van a una educación superior inmediatamente, sino se van al mercado laboral, por varias razones. De manera directa. De manera directa, sin información. Por eso es tan importante, o era tan importante, los colegios con variante técnica, cuando enseñaban un oficio, que eran jóvenes de escasos recursos y que con ese oficio se comenzaban a defender en el mercado laboral. Que desapareció hace varios Están años. un poco echado a menos, ¿no? No es la preocupación de la élite que ve educación y formación todavía para el empleo, porque se asume que es costoso el mantenimiento de colegios con variante técnica. Son laboratorios y son talleres muy pequeños todavía. Bueno, pero bueno, ese es un sector que va. Otro sector va a la educación superior, un 23% aproximadamente, hasta 30%, depende de la región, de los cuales gran parte va a universidades o anhela ir a universidades y un sector más pequeño a institutos técnicos superiores. Y sí, hay un 20% que es preocupante, que no va al mercado laboral y tampoco estudia, que son los famosos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que es una preocupación no solamente en el Perú, sino en la mayoría de países de América Latina. De los que ingresan a la estructura educativa pública y privada, hay un sector que no acaba la carrera, que hay deserción. La información sobre deserción, existe una estadística, pero no tenemos dividida adecuadamente la información sobre los jóvenes que dejan de estudiar por institutos, por universidades, que sería muy importante también analizarlo, para poder analizar, ¿no? Ahora, ¿por qué hay un buen porcentaje de jóvenes que egresan que van o prefieren estudiar en esas universidades, ¿no? ¿Por qué la educación técnica no tiene tanto valor para nuestros jóvenes? Hay un mito, ¿no? Hay un mito de la universidad como medio de progreso. Está muy enraizado. Nosotros hicimos un trabajo, y lo conversábamos ayer, de focus con jóvenes de Lima Sur y Lima Este, en la ciudad de Lima. ¿Por qué optaban por la carrera técnica? Y muchos de ellos, sin mucho conocimiento, pero tal vez con intuición o por influencia familiar, y en gran parte por influencia familiar, decían que el ascenso era continuo en la universidad o a partir de la universidad, y que la formación técnica te limitaba a un espacio determinado de una inserción laboral, pero que no ascendías. Está relacionado con lo económico entonces también. Sí, también con lo económico, pero también con esta idea del ascenso, del progreso. Entonces, creo que es un problema, yo sé, paso de muchos países, que la universidad comienza a generar una mayor atracción, sobre todo en las nuevas clases medias emergentes, ¿no? Claro. Pero ahí falta es decir, lo que pasa es con la formación técnica que no tiene arquetipos que le vendan a los jóvenes. Tú recuerdas que hace 4, 6, 7 años no había un boom gastronómico. Así es. Y el boom gastronómico se da a partir que hay un movimiento y generado, salen, ¿no?, arquetipos, o sea, imágenes líderes de exitosos cocineros o exitosos chefs. El caso de Gastón y otros más. Y eso también puede generar una distorsión, ¿no? Las encuestas que se tienen sobre juventud, se calcula que 800.000 jóvenes quisieran estudiar cocina, ¿no? Ahora, si 800.000 jóvenes estudian cocina, ponte a pensar a qué mercado laboral van a ir. Pero creo que desde la formación técnica falta arquetipos que vendan y que puedan seducir o por lo menos convencer al joven que es posible la formación técnica exitosa. Creo que ahí es un tema a trabajar. Se trabaja de eso desde entidades como el Senati,
y las competencias con calidad que existen, pero creo que en general falta desarrollar eso, y desarrollar eso. Y el otro tema que también preocupa es la diversidad de ingresos. Todavía la estructura en general de ingresos por el grado académico o por el nivel educativo está, la universidad la pone por encima del instituto. Entonces, claro, si uno analiza en general los institutos, que son más de 1000, va a encontrar que si promedia el ingreso de un instituto pequeño que hay en una parte del país, con el bolsón de institutos de calidad te baja el promedio, ¿no? Sí, entonces la gente dice en la universidad se gana más. Sin embargo, el retorno de la inversión es menor en universidades particulares. En institutos públicos y universidades públicas, el retorno de lo que invierte uno por educación y lo que le retorna por ingresos en el puesto de trabajo generado a futuro a partir de esta educación es mayor en lo público y en el instituto. Caramba. Que en lo privado y en tanto sea instituto como universidad. Y el otro factor es que los educadores no orientan adecuadamente sobre el mercado laboral. Creo que faltan cursos en los colegios, y sobre todo el conocimiento del mercado laboral. Cuando uno hace... O sea, realmente sí tiene un impacto la orientación vocacional. Claro, la orientación vocacional tiene un impacto y además el profesor no conoce la asignación de un precio en el mercado laboral, no conoce las tendencias del mercado laboral. Con Senati, en el marco de un convenio con Fe y Alegría, hicimos varios talleres con profesores de quinta secundaria y de cuarta secundaria en Lima para orientarlos en el tema del mercado laboral, y fue muy importante porque nos dimos cuenta que como un profesor orientaba sobre el mercado laboral si no tenía en su interior algunos conceptos básicos que le permitan leer el mercado laboral y ayudar al alumno y al padre de familia en el mercado laboral. Y otra cosa, según las encuestas que hicimos en el marco de este convenio Fe y Alegría y el Senati, ¿qué pasaba? Pasaba que de cada 10 jóvenes, 6 jóvenes optan por el estudio postsecundario o la calidad del estudio postsecundario de acuerdo a la influencia del padre. Y solamente 2 o 3 escuchan al maestro de colegio. Entonces el padre tiene aspectos aspiracionales muy insertados en la sociedad, que es el mito de la universidad, y eso obviamente afecta a los jóvenes, ¿no? Y ahora que tocas este tema de la influencia, hace un momento nos hablabas de la importancia de los arquetipos, ¿no? Como un Gastón Acurio, haciendo todo un movimiento en el tema gastronómico, ha tenido mucho impacto en este oficio, si se puede llamar así, o profesión de cocinero. Eso me lleva a pensar de que tendríamos que tener todo un trabajo, una política de Estado que exalce los valores técnicos. Del técnico, ¿no? Y que cree Gastón Acurios en la parte técnica para que los muchachos tiendan a ese tipo de educación. O sea, ¿es necesario hacer esto? Creo que es parte del esfuerzo por generar que jóvenes con recursos escasos tal vez, o con recursos que van creciendo en familias, que van progresando, sepan que invertir en educación técnica es rentable para su hijo, que le implica una inserción laboral rápida al mercado y un retorno más rápido de lo que uno invierte. Y lo otro que también creo que es importante analizar, Carlos, es la no transitabilidad de lo técnico a lo universitario o de lo técnico a una maestría. El proyecto de ley del actual Poder Ejecutivo sí apunta bien a eso, de generar vasos comunicantes entre la educación técnica y la universidad, de tal forma que si yo acabo, o tú acabas, alguien acaba, o va acabando la carrera técnica, ingresa a trabajar a una empresa importante, en Chimbote, por ejemplo, sabe que lo que estudió le puede convalidar en un momento de ahorro de ingresos, de mejor remuneración, a concluir la universidad, ¿no es cierto?, o llevar una maestría. Claro. Entonces, si encapsulamos a lo técnico y no le damos vasos comunicantes con otras experiencias educativas, entonces tampoco se vuelve atractivo lo técnico. Entonces, creo que es un tema que hay que trabajarlo, ¿no? Y ojalá que se pruebe esa lógica
cuando el Congreso de la República vea y debata esta ley, ¿no? Ahora, Javier, nosotros hemos tenido un crecimiento de más de una década, Sí. y hemos hablado en el mundo empresarial mucho de la necesidad de la educación técnica, de tener más técnicos especialistas, ¿no? Ahora que la economía ha decaído a nivel mundial y tenemos ahora un impacto, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a necesitar siempre los técnicos. Además, estos técnicos parece que en las empresas no se está ayudando mucho, porque la falta de innovación en nuestras compañías no ayudan tampoco a que los jóvenes prefieran esta educación técnica, que puede ser muy, muy atractiva para ellos, especialmente para los muy jóvenes. Sí, el contexto no es bueno para el país ni para América Latina, ¿no? Lo que pasa con China, hay un decrecimiento de la capacidad exportadora, la posibilidad exportadora, porque los países más desarrollados dejan de comprar, los precios de los minerales también afectan, y pareciera que el sector empresarial está esperando una definición en el campo político, y eso obviamente va a afectar a la economía en general. Y ahí yo creo que la educación muchas veces se convierte en un esperar de la gente. Y además uno conversa con algunos desempleados, y esto pasó en el 2009, a pesar de la crisis, hubo familias que algunos activos, ahorros, lo dedicaban a la educación, y tal vez ahí implica un esfuerzo mayor de los formadores, porque después de cada crisis económica obviamente viene una reactivación. Las crisis son cíclicas, no hay crisis permanentes. Entonces, en ese crecimiento también cambia tu requerimiento laboral, porque las empresas comienzan a pensar también a través de una lección de la crisis en innovaciones tecnológicas, en nuevos mercados, en nuevos productos. Y fue lo que pasó en Estados Unidos después de la crisis, ¿no? Muchos empleos ya no crecieron otros empleos. Y ahí sí se requiere que el Estado y el sector privado tenga una perspectiva de largo plazo, que vaya un poco orientando la formación y la capacidad de armar cursos, armar módulos, carreras y todo lo que sea percibible a futuro, a corto y mediano plazo, ¿no? Ahora, estas políticas de Estado han sido escasas, ¿verdad? La verdad es que no ha habido un enfoque en un tema tan importante como la innovación, el desarrollo de la técnica en el país. Sí. ¿No? ¿Qué cosa pasó? O sea, ¿vamos a poder cambiar ese paradigma que tenemos en la parte política? Sí, lamentablemente en la parte política lo urgente ha ganado a lo importante en la asignación de presupuestos y en las preocupaciones, ¿no? Pero si uno compara lo que el Estado hace ahora, lo compara con lo que el Estado hacía hace 10 años, 11 años con respecto a la formación técnica, hay mejora. Estamos haciendo más. Yo no creo que sea tan, o sea, no es que no se ha hecho nada. Hubo esfuerzos antes en educación y en trabajo por innovar, también en producción, los hay ahora. Creo que esos esfuerzos falta que se comuniquen más entre ellos y falta difundirlos más. Pero en realidad es un trabajo de todos, ¿no? O sea, no solamente del Estado, y también de las empresas. Así ¿no? es. Y comentábamos ayer, ¿no? La ley de capital humano fue un buen inicio, porque hubo más de 2.000 empresarios que entregaron planes de formación al Ministerio de Trabajo, justamente en ese incentivo tributario de poder descargar tu capacitación como una parte, en el marco de una parte, de tu impuesto a la renta. Pero no se continuó, debió continuarse eso, pero creo que sí. Todos los gobiernos hacen algo en la formación técnica con las perspectivas que tiene cada gobierno en su momento determinado. Lo importante es que los próximos gobiernos mejoren y vayan continuando lo que se está haciendo, ¿no? Pero además las empresas, ¿no? O sea, las empresas también tienen las que empresas hacer claro, inversión pero en en educación, en capacitación e innovación. Pero también uno entiende a las empresas, no las justifica, pero las entiende, cuando tienes otras urgencias, ¿no? Otras urgencias, y tienes el tema tributario, el tema de la seguridad, y no permite que por varias razones algunos empresarios, o la mayoría de ellos, depende el enfoque, tengan una preocupación un poco
no pensando en la coyuntural, una preocupación en su innovación a largo plazo, ¿no es cierto? Pero O sea, flexibilizar las Así trabas es. burocráticas que Así no es. dejan un poco pensar en las cosas. no dejan pensar. Así es. No dejan pensar. ¿Cuánto gastamos en contadores o en asesores legales por temas de todos los días que no nos permite, bueno, Nos distrae y nos desenfoca, ¿no? no nos O sea, permite con el fútbol pararnos en medio de la cancha y ver el panorama y poder hacer cosas que realmente favorezcan al trabajador, a la empresa, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Muy bien. Javier, te agradezco mucho por este espacio. Espero que podamos seguir conversando sobre estos temas que son tan necesarios e importantes para el desarrollo del país. Te comprometemos para en una nueva reunión podamos conversar. Muchas gracias por este espacio. Y además, Carlos, tú no sabes la importancia que tiene Senati en el sentido común de muchos jóvenes en la formación, y creo que Senati puede dar mucho más al Perú en la orientación hacia qué temas, qué aspectos, en qué habilidades y capacidades formar a nuestra juventud, ¿no? Ok, muy amable Javier, muchas gracias. Con nosotros hasta la próxima edición. Muchas gracias.